Muy buenas noches, estimados amigos televidentes. Me da mucho gusto estar otra tarde aquí con ustedes para comentar algunas ideas referentes al amplio e interesante mundo de la comunicación. Con esta emisión de hoy llegamos a la última de este año 2015. Nuestro programa en diciembre está cumpliendo 2 años, 10 meses. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros durante tanto tiempo y sobre todo que permanezcan con nosotros en todos los programas del 2016. Nos da mucho gusto contar con ustedes y esperamos que lo que hemos venido haciendo en este año y en los años pasados, pues resulte de su agrado, pero sobre todo que les resulte interesante y en especial que les sea útil, que les dé utilidad para su vida diaria, tanto su vida personal como su vida laboral. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en nuestras emisiones durante 2015. Desde luego que no va a ser un resumen, no vamos a hacer, digamos, un video con trozos de todos, no se trata de eso, sino más que nada vamos a dar un repaso, un recorrido para evocar aquello que consideramos que fue más interesante, pero sobre todo que fue más significativo. Así que hoy los invito a que recordemos el 2015 como una evocación de aquello que nuestros invitados nos trajeron, nos comentaron, nos compartieron, y también de lo que nosotros en las sesiones que estuvimos aquí con ustedes, pues tratamos de aportar, desde luego, pues con una buena intención, pero esperamos que también les haya sido interesante. Podemos decir que en este 2015, el tema más importante que estuvimos comentando, pues se refiere al libro. Por eso tuvimos varios programas donde hablamos del libro como ese elemento físico o electrónico que nos permite, por un lado, ver que alguien lo escribió, es decir, allí hay una redacción o hubo una redacción, pero también frente a esa persona o esas personas que escribieron, que redactaron, hay otras al frente que lo leen. Entonces hablamos de lectura, hablamos de redacción. En el aspecto de lectura tuvimos mucha amplitud. Comenzamos invitando a algunas personas, no especialistas, no literatos, sino personas comunes, personas como nosotros que trabajamos, que paseamos, que nos dedicamos a actividades del hogar, sobre todo en este caso las compañeras, y los invitamos para que nos dijeran cómo ellos llegaron a ser lectores, porque varios de ellos ni siquiera son personas que tengan una carrera universitaria, sino que son personas que vivieron su vida, algunos trabajando pues como personal administrativo, otros como personas de apoyo, en fin. Entonces invitamos, recuerdo yo mucho a Marco Carballo, a María Guadalupe Beas, a Javier Molina, a Verónica Ortiales, a Leonora Naya, a Magdalena Tapia, a Sergio Gutiérrez. Recordamos mucho estos programas porque estas personas, como digo, que son personas comunes, personas de tantas que existimos, ellos nos comentaron de qué forma se hicieron lectores a partir de que descubrieron cuáles son o cómo los benefició la lectura de libros. Algunos de ellos incluso nos dijeron, nos ponderaron que la lectura debe de tener momentos de lectura en voz alta.
de lo que todos ellos nos platicaron, quedó muy claro que ellos nos dijeron por qué leen, para qué leen, y nos dijeron que leen para gozar. Así que una primera aportación, nos dijeron leemos para gozar, para tener un placer, es decir, ellos leen por gusto, no leen porque alguien les diga que lean, no leen por compromiso, no leen por obligación, sino leen por gusto, leen por placer. Pero también dicen que leen para aprender, y no que lean libros escolares o tratados escolares, sino que aprender, dicen ellos, de la vida realmente, aprender a descubrir el mundo. ¿Sí? Fíjense qué interés, qué objetivo, qué propósito de descubrir el mundo, de crear un mundo propio. También nos dijeron que la lectura les permitió, al descubrir otros mundos, a crearse su mundo propio. Es decir, dejaron como de ser, digamos, de unos de tantos, y se convirtieron ya en personas, en individuos, fuera de esa docena, vamos a llamarlo, y ya crearon un mundo propio. Es decir, se diferenciaron en cierta forma, en forma positiva, de las personas que los rodean por la lectura. También nos dijeron que con la lectura pudieron conocer a otros, ¿sí? Pero otros ya no por el trato que tienen con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, sino fue conocer a otros a través de leer libros. Y allí, en esas lecturas, ellos descubrieron otros mundos, descubrieron otras formas de ser, otras formas de pensar, otras formas de actuar. Pero también, fíjense qué interesante, aprendieron a soñar. Es decir, aprendieron a desarrollar su imaginación. Y esto es muy importante, que no dejemos de soñar. Yo creo que la persona que en un momento deja de soñar, pues como que ya termina allí su existencia. Entonces, las lecturas también los llevaron a soñar, a conocerse a sí mismos. Esto también es muy importante, porque pues desde luego todos nos conocemos. Yo creo que a la persona que más conocemos cada uno es a nosotros mismos, aunque a veces no es así, porque a veces las personas que no son nosotros nos conocen mejor, pero en ese sentido dicen que la lectura les ayudó a conocerse a sí mismos. También pudieron con la lectura detener el tiempo. Aquí seguramente se refieren a que si, por ejemplo, leyeron algún libro de literatura del siglo XIX, del siglo XX, pues allí ellos como que se detuvieron en ese siglo, aunque ellos vivían ya en el siglo XXI o en el XX, pero estaban detenidos o estuvieron detenidos mientras leían eso en un pasado remoto. También, algo ya muy práctico, mejoraron su ortografía y mejoraron su forma de escribir. Eso, desde luego, sucede porque yo creo que una persona que no lee suficiente, nunca va a dominar la ortografía y pues va a escribir quizá no muy bien, pero en la medida que se lee y que se lee con atención y que se relee, pues se mejora el vocabulario, se mejora la forma de escribir. También dicen que fue muy entretenido, es decir, se divirtieron, aparte del gozo, del placer, se divirtieron. Desde luego se ha de referir a libros que son divertidos, porque hay muchos libros que son trágicos, ¿verdad? Pero seguramente se refieren a muchos libros que son muy entretenidos. También desarrollaron con eso su creatividad, pudieron desarrollar más su creatividad. Fíjense qué interesante. Yo creo que una de las características que pueden
señalar o pueden indicar a una persona es que sea creativa, que tenga iniciativa, que no sea uno que nada más hace lo que le dicen o hace lo que otros hacen, es decir, copia, mal copia, sino que es una persona de propia iniciativa, es una persona creativa, o como decimos también, emprendedora, es decir, que por sí mismo es capaz de desarrollar algo nuevo. También, ya lo mencionamos en otras palabras, se enriqueció su lenguaje. También, dicen, los enseñó a concentrarse. Vivimos en un mundo, en una ciudad, en una sociedad muy ruidosa, una sociedad donde por todas partes vemos gente, mucho movimiento, mucho ruido, mucha distracción dentro de casa, distracción fuera de casa, en fin. Y la lectura, como la lectura implica concentración, implica tranquilidad, pues también les enseñó a concentrarse. Desde luego se informaron de muchas situaciones de los libros que leyeron. También dicen que la lectura les ayudó a mejorar o a desarrollar su memoria. Desde luego esto porque cuando uno lee, generalmente trata de, por ejemplo, si uno subraya el libro, que es una buena forma de leer, pues trata de que eso que se subraya, que es lo que más le impacta a uno, pues de retenerlo en la memoria. ¿Por qué? Porque eso puede servir desde, por ejemplo, citar eso en alguna conversación, en algún escrito, pues hasta lo mejor que es, si es un impacto positivo, pues ese puede ayudar al desarrollo. Y todos coincidían en que cuando se hicieron lectores, ellos fueron más felices. Entonces, como ven, lo que nos comentaron estos invitados, que yo resumí, y algunas expresiones, ellos las dijeron al pie de la letra como yo las tomé, pues nos dejó en este año pues un mensaje muy interesante, muy claro, muy bonito, de por qué es importante la lectura de libros. Y ya que decimos libros, pues allí no importa si son libros en papel o libros electrónicos. En realidad, algunos tratan de como que hacer una competencia entre esos dos sustratos, el papel, el libro físico y el libro electrónico, pero en realidad no hay ningún problema. Los dos son útiles para leer. Algunos, quizá los más jóvenes, prefieren ya los electrónicos, porque desde luego tienen ventajas sobre los otros. Por ejemplo, en un pequeño dispositivo, pues pueden llevar a lo mejor 100 o más libros. Y el libro físico, pues si uno quiere llevar 100 libros, pues necesita una caja muy grande y muy pesada, ¿no? Sin embargo, pues también el libro físico tiene la ventaja, pues que no de repente se apaga, ¿no? Es decir, no necesita un clic, uno pues lo abre y lo ojea y lo lee, pero en fin, no hay competencia, son complementarios, son diferentes sustratos de presentar los libros, la lectura. Entonces, como digo, lo importante es que uno lea libros sin que sea significativo si son en físico o si son electrónicos. Recientemente acaban de informarnos que la empresa Amazon, que como ustedes saben, su inicio fue como la primera, vamos a llamarla librería de libros electrónicos. Amazon solamente vendía libros electrónicos. Amazon muy recientemente, hará cosa de un mes, acaba de abrir una librería de libros físicos. Entonces eso yo creo que nos da muy bien a entender de que no hay por qué decir que el electrónico va a acabar con el físico o que el físico va a permanecer. Yo creo que eso no importa. Lo importante es que uno lea esos libros que son de su gusto. Dentro de esto también de la lectura, tuvimos una invitada que fue la señora Lourdes Morán Cervantes,
que es directora de una organización internacional que se llama IBI. IBI pues son las iniciales de International Board of Books for Young People, es decir, es la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Y hay un IBI México que se llama ALER. Tuvimos esta visita y fue muy interesante porque IBI México nos decían, tiene como propósito hacer el encuentro o promover el encuentro gozoso con los libros. Es decir, no simplemente que diga ahí están los libros, sino hacen actividades para que haya entre las personas y los libros un encuentro gozoso. También forma mediadores de la lectura. Y algo muy interesante que hace IBI México cada año es que cada año publica la llamada Guía de Libros Recomendados para Niños y Jóvenes. Es un libro que ellos publican, que también está en internet para consulta libre, donde cada año ellos recomiendan cuáles son los mejores libros que se han publicado en español para niños y para jóvenes. Y esto es muy importante, porque si ustedes van a las librerías, van a ver que la mayor parte de los libros pues son para jóvenes y sobre todo para adultos. Entonces esta guía que hace IBI es muy importante. También IBI cuenta con una biblioteca muy grande, quizás es la mejor biblioteca de México para niños y jóvenes, en la que ellos hacen la promoción de la lectura a través de varios programas. Tienen el programa Nosotros entre Libros, otro programa que lo hacen en coordinación con la UNAM es el de Abuelos Lectores y Cuentacuentos. IBI le proporciona a la UNAM libros para que la UNAM se forme a esos abuelos lectores y esos abuelos cuentacuentos. También otro programa que le llaman Comité Lector. Así que esta organización IBI México, ALER, pues es muy importante y estuvo con nosotros, ya lo dije, su directora técnica, Lourdes Morán Cervantes. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Dentro de este campo que durante el año 2015 comentamos en forma amplia de la lectura, también tuvimos como invitada a la coordinadora del programa Abuelos, Lectores y Cuentacuentos, que desde el 2011 desarrolla en la UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, coordinada con IBI México, con el Museo Universum, con el Museo del Chopo y con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en esas tres sedes, la UNAM forma cuentacuentos, bueno, abuelos lectores y cuentacuentos. Ya ha formado más de 700. Estos abuelos lectores y cuentacuentos, que son personas mayores de 50 años, ya una vez que egresan de esta formación que les da la UNAM, ellos son mediadores, son promotores que llevan a cabo esta actividad de promover la lectura en escuelas sobre todo, pero también en hospitales, también, por ejemplo, hasta en cárceles. Ellos, su misión como abuelos lectores y cuentacuentos es promover la lectura. Entonces estuvo con nosotros la coordinadora, que es Edna Rivera Maldonado, que allí en la siguiente transparencia la tenemos con una, bueno, pues es la única mujer, Edna Rivera Maldonado. Ahí también nos acompaña el licenciado Jorge Barrios Gallegos, que él coordina el Club de Lectura de Historia de México que se realiza en la biblioteca del recinto en homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional. Allí también, a través de ese club de lectura, se forman personas que leen exclusivamente lecturas sobre historia nacional y más en concreto historia del siglo XIX, que fue el año en que vivió Benito Juárez, el siglo en que vivió Benito Juárez. Entonces, ese club de lectura, pues es un elemento también muy importante para la promoción de la lectura, y aquí más en concreto sobre la historia de México. Después nosotros ya recientemente, ahora a principios del mes, hicimos una visita a ese recinto y primero recorrimos las instalaciones donde están las habitaciones en que vivió el presidente Juárez con su familia, y también estuvimos allí en la biblioteca precisamente conversando y tratando a los del Club de Lectura sobre Historia de México. Les decía que los que leen recomiendan que se haga lectura en voz alta, no necesariamente para que uno le explique a alguien algo que está leyendo, sino que incluso cuando uno está leyendo en forma individual, en ciertos momentos uno lee en voz alta, porque dicen ellos que han comprobado que de esa forma se da una lectura mucho más efectiva que la lectura que hace uno pues en silencio, en voz baja. Y tuvimos dos invitados que nos mostraron por un lado su maestría en esta habilidad de la lectura en voz alta, pero nos la demostraron sobre todo pues leyendo. La ingeniero Eda Hernández Romo la invitamos con motivo del Día del Padre en el mes de junio,
y ella nos leyó un texto que fue mi papá, mi cuento. Y no sé si recuerdan algunos, yo creo que sí recuerdan, qué demostración de la lectura en voz alta y qué bonito texto de mi papá, mi cuento. La ventaja de ASTL es que cualquiera de los programas que yo estoy mencionando, ustedes los pueden consultar en el portal de ASTL o en YouTube para volverlos a ver. Y también estuvo con nosotros el profesor Sergio Gutiérrez, que nos leyó un poema que es muy conocido, pero que siempre nos impacta al escucharlo. Es el famoso poema que se llama Desiderata, que como ustedes saben, pues da una lección de cómo el ser humano puede ser más humano. Y también invitamos a la escritora Norma Muñoz Ledo, quien estuvo en el programa y nos comentó sobre la forma en que la lectura lleva a la escritura. Es decir, ella nos decía que quien lee, quien es lector, generalmente adquiere facilidad para escribir. Es lo que también nos decían aquellas personas que invitamos y que les preguntábamos cómo se habían hecho lectores. Decían, pues también nos hicimos lectores porque aprendimos a escribir mejor. Y esto se hace, dicen los que son especialistas, de que primero uno debe copiar a los buenos escritores, pues cómo escriben ellos, es la forma de ir aprendiendo más, y después ya con el tiempo pues uno podrá adquirir su propio estilo de redactar, pero primero va uno casi a copiar la forma en que escriben los escritores, de que, por ejemplo, cómo arman las frases, cómo arman las oraciones, de qué manera, por ejemplo, utilizan los adjetivos. En fin, va uno aprendiendo a escribir mejor, con mayor corrección, con mayor claridad, y desde luego, como el lenguaje se enriquece, se amplía, pues se escribe uno mejor y no es una serie de estar repitiendo las mismas palabras o repetir los mismos tipos de oraciones. Desde luego, cuando hablamos de que hay que motivar a la lectura, que hay que promover la lectura, surge una pregunta. Bueno, sí quiero leer, ya me animaron, ya me convencieron, pero ¿qué voy a leer? ¿Qué me recomiendan leer? Y en un programa que hicimos que tuvo bastante éxito, fue en el que comentamos precisamente qué leer. Y allí, en primer lugar, nos referimos a un libro que se llama El Canon Occidental, que escribió Harold Bloom, donde este gran crítico literario, pues nos recomienda qué leer. Y este señor, Harold Bloom, en su libro El Canon Occidental, pues fue muy polémico cuando publicó el libro, porque él en realidad pues retoma algo que ya no se usaba, retoma lo que se llama un canon. Un canon es como algo que se prescribe, que obliga, ¿sí? Entonces el canon que él hizo fue una especie de catálogo de libros que se prescriben, es decir, estos hay que leer. Canon significa eso, que él dice, estos libros tienen que leerlos. No está sugiriendo, sino que está diciendo que los que él sugiere se deben de leer. Y nos propone él pues un recorrido por la historia de la literatura occidental, porque él sí dice que fue el canon occidental. Él nada más se refiere a la literatura occidental, no entra a las literaturas orientales o a las literaturas africanas, sino solamente el canon occidental. Y él elige 26 autores que él considera que son los autores
capitales, les llama él, que son los autores centrales, y todo lo centra él en Shakespeare, en ese gran escritor, quizá el mayor y el mejor escritor en lengua inglesa, William Shakespeare, y pues desde luego también va a Dante, que es algo semejante pero en la lengua italiana, llega a Beckett y también pues pasa por Cervantes, desde luego, que es el gran escritor de nuestro idioma español. Habla de Tolstoy, habla de Montaigne, habla de Joyce, de Dickens, de Neruda, de Dickinson, de Whitman, de Proust, de Borges. Es decir, él, como ven, nos recomienda, o más que nada nos dice, esto hay que leer. Y en realidad es una prescripción pues muy razonable. Como dije, se refiere él a 26 autores. ¿Sí? Porque en el otro libro que nosotros también recomendamos, ahí se refiere a 1001 libros, que se llama este libro, 1001 libros que hay que leer antes de morir. Ese libro, pues su título lo dice. En ese libro se nos van a recomendar, o se nos recomiendan, ahí sí no se prescriben, no es un canon, es una recomendación. Dicen los autores, que son José Carlos Mayner y Peter Boxall, esos dos autores, dicen que esos, según ellos, la persona lectora debería de leer esos 1001 libros antes de morir. Y efectivamente son 1001, uno tras otro, desde el 1 hasta el 1001. Y allí pues es un libro interesante porque de cada libro que recomienda, pues hace un análisis, ¿verdad? Y recorre desde luego la narrativa universal. Allí sí no es una lista del occidente nada más, sino de toda la literatura universal. Y de las obras se hacen ensayos interesantes por especialistas, y de esa forma uno va conociendo mejor esos libros que se nos recomiendan leer antes de morirnos. Desde luego, 1001 libros pues son muchos. Yo nunca les dije en el programa pues que habría que leer los 1001 antes de morirnos, porque a lo mejor si lo intenta uno, pues a lo mejor por el intento cae ahí muerto, ¿no? Así que básicamente en el que leer yo me permití sugerir lo que sugiere o lo que prescribe Harold Bloom, y también lo que se recomienda en este libro de los 1001 libros que hay que leer antes de morir. Desde luego también me refería a hay muchas listas, que los 100 mejores, que las 100 mejores novelas, que los 200 libros más vendidos, en fin, hay mucho que se sugiere, pero creo que estos dos son básicamente las listas más serias que podemos tomar nosotros para darnos una idea. Si no vamos a leer los 1001, por lo menos ahí vamos a encontrar quizá los 100 mejores libros. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Si estamos hablando del mundo de la lectura, de los lectores, de los libros, no pudimos dejar de hablar también de las bibliotecas. Y para hablar de las bibliotecas también tuvimos invitados importantes, como fue la directora de bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional, que estuvo con nosotros en 2 programas, uno ella sola, explicándonos todo la modernización que en esta nueva administración del Politécnico se está dando a todas las bibliotecas del instituto, que creo que son 74 bibliotecas. Y también estuvo con varios colaboradores, con la técnica María Guadalupe Beas, que es coordinadora de círculos de lectura, el licenciado Tobón, jefe del Departamento de Servicios Técnicos, y el ingeniero José Guillermo de Jesús Ramírez, jefe del Departamento de Operación. Aquí fue muy interesante porque nos explicaron, incluso apoyados en un video, de qué forma están actualizando electrónicamente, pero también en sus aspectos físicos. Por ejemplo, están renovando, pues por poner un caso, todas las alfombras, están poniendo nuevos dispositivos y nuevos cubículos, nuevos espacios para que los lectores estén más cómodos y puedan disfrutar mejor su lectura. Pero también, así como nos explicaron los del Politécnico toda esta labor que están realizando ellos, también nosotros pues hicimos varios programas relacionados con las bibliotecas. En uno dijimos que más allá de Google y la Wikipedia están las bibliotecas, pero también dijimos, ¿con Google es el fin de la biblioteca tradicional? Porque ya ven que en Google presumen que tienen o que van a digitalizar ellos
todos los libros que existen, ¿verdad? Y entonces consideran que quizá con eso sea el fin de las bibliotecas. Pero nosotros vimos cómo en el mundo existen grandes bibliotecas, importantes bibliotecas, y que pensamos que esas bibliotecas, pues aunque Google logre su propósito, pues van a continuar, porque no es una competencia, como ya lo comentamos. También vimos, por ejemplo, de cómo leer o cuáles son los derechos de los lectores. También hablamos de libros y literatura en palabras de los mismos escritores. Asimismo, hicimos un programa de cómo podemos conocer México a través de la literatura. Desde luego, pues lo podemos conocer a través de fotografías, de videos, desde luego visitándolo, pero también México lo podremos conocer mejor a través de la literatura. Y también hablamos de libros, lectura y literatura, es decir, ese trío es muy importante cuando estamos hablando de la lectura, de los libros, de la literatura. Pero también un tema que nosotros privilegiamos en el 2015 fue el tema de la palabra. La palabra tanto oral, es decir, el habla, como la palabra escrita, es decir, la redacción. Todo, desde luego, pues está íntimamente ligado, íntimamente relacionado, pues con los libros, con la lectura. En este caso, por ejemplo, hicimos un programa que gustó mucho, que se refiere a cuáles son las palabras más bellas del español. Y allí vimos que el Instituto Cervantes, que es un instituto que está en España, pero que tiene influencia en todos los países de habla hispana, allí hicieron una encuesta y las que resultaron las 10 palabras más bellas del español fueron Querétaro, gracias, sueño, libertad, amor, Jesús, tú, murmullo, alma y meliflua. Como ven, estas palabras son muy diversas. Algunas, desde luego, tienen un contenido muy profundo, como puede ser libertad, amor, ¿sí? Pero también hay palabras que fueron seleccionadas por el sonido que tienen, por ejemplo, Querétaro, ¿sí? Murmullo, meliflua, ¿sí? Y pues palabras que son significativas pues por la cultura, por las creencias, como es la palabra Jesús, y palabras pues, muy entrañables como tú, ¿sí? No yo, sino tú. Es decir, como ven, estas 10 palabras que fueron seleccionadas por el Instituto Cervantes, pues consultando a muchos literatos, a muchos expertos, pues este fue el resultado. Pero también otra organización privada hizo una encuesta de cuál es la palabra más bella del castellano. Allí creo que más bien dijeron la más bonita. Y algunas que vamos a ver coinciden con las 10 anteriores, pero también hay otras diferentes. Aquí las 10 que obtuvieron más votos fueron amor, libertad, paz, vida, azar, esperanza, madre, mamá, amistad y libélula. Como ven, la última seguramente se considera bonita por su sonido, libélula. Pero las demás aquí se fueron más al significado: amor, libertad, paz, vida, esperanza. Como ven, aquí son, digamos, se refieren a los grandes valores universales de la humanidad: amor, libertad, paz, vida, esperanza, amistad. Aquí de todas ellas tenemos 6 que se refieren a esos valores que en todas partes son considerados como un ejemplo. Y también tenemos azar y libélula,
que más bien se refieren al sonido, y tenemos madre y mamá, pues que desde luego pues la madre pues ocupa un lugar privilegiado en la humanidad. También hablamos de que si en las palabras importa la cantidad, y allí nos referimos que, por ejemplo, el español se calcula que tiene, hablando de declinaciones, hablando de derivados, puede llegar hasta 400,000 palabras. Y es muy importante en la medida en que las personas, para podernos comunicar, debemos de tratar de dominar, de conocer, de saber utilizar bien el mayor número de palabras, es decir, la cantidad sí importa. Aunque algunos hablan de que en el idioma debe haber una economía, es decir, que debemos de tratar de ser muy pragmáticos y tratar de utilizar las menos palabras, en fin, pero yo creo que no. En las palabras, la cantidad, es decir, el dominio, el conocimiento de más palabras y más palabras, pues se puede lograr, desde luego, leyendo y consultando los diccionarios. También hablamos de palabras y frases que causan problemas en la redacción. También hablamos de los errores más comunes que cometemos en la redacción. Hablamos del caló en México, hablamos de algunas dudas en el español escrito, y hablamos, por la actualidad del tema, de que el utilizar mal las palabras puede llevar a muchos conflictos. Fue cuando hablamos de árabe, musulmán, islámico, islamista, Estado palestino, Estado islámico, en fin, allí nos referimos a eso para que no caigamos por cuestión de mal uso de esas palabras en problemas que pueden derivar en otras cosas. También tuvimos invitados, por ejemplo, el doctor Mauricio Beuchot Puente, que es quizá el filósofo más connotado de toda América Latina, y él estuvo pues hablándonos de un paradigma filosófico que él maneja, la hermenéutica analógica, y fue muy interesante. Asimismo, también tuvimos como invitada a Carolina López y a la niña Daniela Castro, una niña de 11 años, donde ellas nos comentaron que ante el problema tan fuerte que hay del abuso sexual de los infantes, ellos crearon una asociación, pero su método fuerte para que los niños aprendan a evitar eso es una obra teatral en la que esta niña Daniela es la protagonista, pero también Carolina López allí actúa. Fue otros invitados que resultaron muy interesantes. Y termino mencionando a un invitado que es Jorge Jáuregui Morales, que en 38 años de que existe la Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos, él es el presidente mundial de esa asociación que representa a 700,000 profesionales de recursos humanos de Asia-Pacífico, de Europa, Latinoamérica, de Norteamérica y África. Entonces, él aquí estuvo con nosotros, nos dio mucho gusto porque venía o anda constantemente por giras por todo el mundo, pero nos gustó mucho porque nos dice que su asociación hace muchos estudios de necesidades de formación de recursos humanos, y ellos han descubierto que de las mayores deficiencias que tienen los recursos humanos son precisamente las de la comunicación, sobre todo en la comunicación escrita. Este primer mexicano, como les digo, que ocupa esta asociación, la presidencia de esta asociación, en los 38 años que lleva de existencia. Pues hemos terminamos este programa, terminamos todos los programas del 2015. No me queda más que desearles felices fiestas en esta Navidad, en el próximo año, a todos ustedes que nos han acompañado, y también agradecer a todos los jóvenes de producción que todo el año nos han estado apoyando. Gracias a ellos estos programas pues salen mejor que si los hiciéramos nosotros solos.
Y también agradecer a la directora de nuestro canal y a Alejandro, que también es directivo de nuestro canal. A todos les agradecemos y les deseamos felices fiestas y que tengamos un año 2016 mejor que todos los anteriores. Buenas noches y que descansen.